quién sabe, algunos gerentes generales, pero nadie más. Aplicar normas internacionales de información financiera obligan a una serie de cambios en los estados financieros, en la información financiera. Cambios que pueden afectar desde el propio desempeño, la medición de desempeño del personal. Yo le pagaba el bono en función a ciertas métricas que estaban ligadas a unos números. Bueno, esos números van a cambiar y como consecuencia el desempeño de esa persona va a variar. Mira cómo nos afecta a nosotros este cambio de IFRS. Las remuneraciones podían verse afectadas. Los ratios. Cumplimos ciertos ratios, ciertos covenants o compromisos con entidades financieras. Y las cifras van a cambiar a partir de la aplicación de las IFRS. Y entonces no solamente el contador tiene que estar involucrado, no solamente al contador le afecta esta modificación o esta adopción de las IFRS. Entonces aquí va a tener que haber mucha comunicación interna, ¿no?, con todos los, de alguna manera, con todos los afectados, con todos los involucrados, como también externa. Porque habrá cierta información como la que menciono de covenants que tendrá que ser comunicada a terceros como los bancos. Va a tener que existir un permanente entrenamiento del personal. De ahora en adelante, las normas internacionales van a cambiar todos los años. Cambiará 1, 2, 3 normas y tenemos que estar actualizados, porque no se nos va a permitir un espacio para aprender o un tiempo para adecuarnos. Vamos a tener que aplicar las normas inmediatamente. Miren qué complicado puede ser esto. Cambios en los procesos. Hoy día tenemos definidos ciertos procesos, ¿no?, para reconocer, contabilizar y presentar la información financiera. Esos procesos van a tener que cambiar a partir de la adopción de las IFRS. Y eso toma cierto tiempo. ¿Cómo registro mis ingresos? ¿Cómo reconozco mis compras? ¿Cómo reconozco, cómo calculo mis impuestos? Son procesos ya establecidos por años que van a tener que verse modificados a partir de la adopción de las IFRS. Entonces, no solamente, otra vez, es un tema de números o de ajustes. Tampoco implica únicamente al área contable. Van a haber también cambios en los sistemas, porque lo ideal es que el propio sistema saque la información financiera con los datos que nosotros podamos proveer al sistema, y no que tengamos que hacer cálculos aritméticos a través de hojas de cálculo de manera permanente, con el consecuente riesgo de error. Entonces, aquí personas tienen que cambiar, procesos tienen que cambiar, sistemas tienen que cambiar. Y eso toma tiempo. La CONACEF, por ejemplo, viene trabajando con las empresas que tienen esta tarea por primera vez, solicitando un plan de acción y actualizando este plan para saber cómo van, qué dificultades van teniendo, ¿no?, poderlas corregir antes de que se vence el plazo, que es este 31 de diciembre del año 2011. Pero bueno, tendrán algunos meses más hasta que presenten los estados financieros seguramente a las juntas de accionistas. ¿Dónde vemos los principales impactos en las mineras? ¿No? Este cuadro lo que busca es enseñarles por dónde vienen los principales problemas. El rubro más complejo en esta primera adopción es el rubro de activos fijos, inmuebles, maquinaria y equipo. Un rubro que requiere todo un análisis detallado. ¿Por qué? Porque aparece este concepto que se llama componentización. Nosotros hoy ya no podemos tener registrados los activos fijos, ¿no?, por clase, por división, por tipo de activo. Vamos a tener que determinar, ¿no?, los componentes de ese activo que tienen vida útil propia. Vamos a tener que dividir el activo por componentes.
Lo vamos a registrar de esa manera. Y vamos a depreciarlos igualmente de esa manera. Entonces, la primera gran tarea, el desafío que existe, es analizar todo mi activo fijo y confirmar si es que lo tengo dividido, identificado por componentes, y si tengo identificada su depreciación. Imagínense las empresas que hasta hoy vienen aplicando tasas tributarias para depreciar sus activos, bajo la licencia o argumento de que las tasas tributarias son similares a las vidas económicas de dichos activos. Ese concepto desaparece. Hoy, al tener que analizar cada activo en forma individual, cada componente del activo de manera individual, hace que tengamos que asignarle una vida útil. La buena noticia es que lo vamos a poder hacer a partir del 1 de enero del año 2010. Hay que ubicarnos 1 de enero del año 2010 para hacer este análisis. Entonces, ¿qué tenemos? El caso del activo fijo. Se va a seguir utilizando un modelo de revaluación. Sí, vamos a poder seguir utilizando concepto de revaluación. Va a haber también el concepto de costo calificado, ¿no? Los costos de endeudamiento de un activo, en la medida que este activo sea considerado, ¿no?, como un activo calificado, en otras palabras, que tome un tiempo para su construcción, el interés que se genere a partir de financiamiento que se obtenga para la construcción de ese activo va a tener que ser capitalizado. ¿Qué más tenemos? Ese costo, ese activo, va a tener que incluir costo por retirado o desmantelamiento. Vamos a tener que asignarle un costo por ese concepto. Y también vamos a tener que asignarle un valor residual. Hoy día, una de las experiencias que estamos viviendo, que hay muchos activos que no tienen valor residual. Entonces vamos a tener que determinar ese valor residual, porque ese valor residual no se va a depreciar junto con el costo del activo. Ese valor residual se queda hasta el final, ¿no? ¿Qué más tenemos? La vida útil de cada componente del activo la vamos a tener que revisar anualmente para determinar si sigue vigente o no, o si va a haber necesidad de modificarla. Al costado quise incluir algunos efectos tributarios. Ustedes saben, si se muestra una diferencia, si aparece una diferencia entre el registro contable, la forma de contabilizar contablemente al activo y la manera de hacerlo tributariamente, te genera un impuesto diferido. ¿Qué más tenemos dentro de esta primera opción? Yo les decía que gran parte de estos activos probablemente tengan inflación. Y entonces tenemos, bajo la NIF de primera opción, tenemos un camino o una posibilidad. Dos posibilidades en realidad. O mantenemos el activo al costo. ¿Y qué implica esto? Vamos a tener que identificar ese ajuste por inflación que se ha hecho en años pasados, hasta el 2004, y vamos a tener que eliminar ese ajuste por inflación hasta el año 94. Vamos a llevar ese valor de costo, ¿no?, al 1 de enero, o vamos a tener la posibilidad de adoptar este concepto que se llama dim cost o valor de mercado. ¿Qué es esto? Vamos a agarrar los activos y los vamos a tasar. Vamos a buscar un tasador y vamos a tasar cada componente del activo. Ese nuevo valor va a tener que ser un valor del 1 de enero del año 2010. La norma que te dice, si yo tuviera una tasación hecha alrededor del 1 de enero del año 2010, debería tomar esa tasación como valor de mercado de ese activo. Si no tuviera una tasación, como sucede en muchos casos,
¿Qué es lo que va a tener que hacer? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros que las empresas vienen haciendo? Tasan sus activos a la fecha, pero con valores al 1 de enero del año 2010. Y ese nuevo valor es el valor, ese es el nuevo costo histórico del activo. Entonces tenemos dos opciones: o ajustamos el activo actual quitándole el ajuste por inflación y dejándolo como costo puro, o lo llevamos a valor de mercado con valores al 1 de enero del año 2010. En ese momento también tenemos dos opciones: o presentamos el costo neto como costo inicial del activo, o ajustamos ese valor de mercado, valor de tasación o DIM cost, ¿no? Lo abrimos entre costo y depreciación y ajustamos ambos conceptos. La sugerencia que estamos dando y que está siendo tomada por las empresas es este segundo mecanismo, porque de esta manera no desaparecemos en la contabilidad la depreciación de ese activo y consecuentemente no tenemos un problema tributario, ¿no?, como producto de ese ajuste. Ustedes bien saben que solamente es deducible la depreciación que está reconocida en los libros contables. Habíamos hablado de valor residual, ¿no? Que este también se determina de manera anual. Otra área que también tiene cierto grado de dificultad está vinculada a las existencias. ¿Qué pasa aquí? Primer concepto que no habíamos analizado en el pasado y que se presenta ahora con la adopción de las normas internacionales tiene que ver con capacidad instalada de una planta. ¿Qué dice la norma? ¿No? Que cuando la empresa no está produciendo a capacidad instalada, los costos indirectos que se pueden atribuir a esa baja en la capacidad instalada tienen que ser afectados directamente a resultados. No se pueden quedar como parte del costo del bien, del inventario. Tienen que cargarse directamente a resultados. Concepto nuevo dentro de existencias. ¿Cómo se está haciendo este cálculo? ¿Cómo estamos determinando la capacidad instalada? En realidad, podríamos tomar la capacidad actual, analizar si la capacidad actual es la capacidad instalada de la empresa. Podríamos utilizar datos históricos para definir cuál es la capacidad instalada de la empresa. Podríamos utilizar proyecciones, pero la empresa tiene que definir cuál es su capacidad instalada y a partir de ese momento se tendrá que hacer esta evaluación. El segundo tema tiene que ver con suministros. En el pasado, los suministros siempre se han registrado como inventarios, forman parte de los inventarios. Sin embargo, con la adopción de las normas internacionales de información financiera, el suministro que está vinculado a la construcción de un activo tiene que ser reconocido como parte del activo fijo. Si ese suministro está vinculado con un activo fijo, la construcción de un activo fijo, ese suministro ya no se va a presentar como parte del inventario, sino se va a tener que registrar como activo fijo. ¿Cuál es el concepto detrás de este registro? Y es que el día de mañana, cuando no exista ese activo, tampoco va a tener un propósito ese inventario. Por lo tanto, ese inventario se tiene que ir se tiene que depreciar junto con el activo, ¿no?, al cual se va a utilizar. Otro concepto que vamos a tener que analizar permanentemente es el de comparar los valores netos realizables y ajustar los inventarios a valores netos realizables, ¿no?, que incluyen también temas de obsolescencia. Ya no va a ser simplemente un análisis del área contable o una mejor estimación del almacenero. Vamos a tener que hacer un análisis detallado de
la recuperación de mis inventarios. Finalmente, hoy aparece este concepto de participación de los trabajadores. Es un costo más. Es un costo más que vamos a tener que incluir dentro de los inventarios. Este es un segundo tema que está apareciendo dentro de esta primera opción, dentro de la problemática de primera opción de normas internacionales. Costo de desbroce, ¿no? Ha aparecido una guía de interpretación. En realidad no hay nada escrito sobre costos de desbroce, ¿no? Hoy se sigue la práctica de que el costo que se incurre para llegar al mineral se capitaliza, ¿no? Y el momento en que se termina, cuando ya estamos en la fase de producción, cuando ya se está operando, cualquier desbroce va a resultados, ¿no? Práctica que también siguen las empresas americanas. Rápidamente, como ejemplo, probablemente las existencias van a tener que bajar, los inmuebles, maquinaria y equipo van a tener